Muy buenos días tengan todos, compañeros y profesoras. Mi grupo está conformado por Diego Medina y mi persona, Claudia Naranjo. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre las partes del sistema económico que existe en Venezuela. Como una pequeña introducción tenemos, y es importante tener en cuenta que Venezuela tiene un sistema económico capitalista, mixto de mercado y también socialista. La hiperinflación, la corrupción, la mala gestión económica y la falta de diversificación económica han tenido un impacto negativo en la economía venezolana. Ahora bien, para entrar un poco en materia sobre las partes del sistema económico que tiene actualmente Venezuela, es importante señalar que en Venezuela se observa una economía libre de mercado orientada a las exportaciones, donde la principal actividad económica es la explotación y refinación de petróleo para la exportación y consumo interno. Aquí podemos palpar que se consagran tanto en el sistema capitalista como en el sistema socialista, ya que no se prohíbe la actividad lucrativa, pero a la vez se imponen los principios de interés social. Más de 7.5 millones de personas han abandonado Venezuela desde el 2015 debido a la crisis política y económica en el país. La crisis económica en Venezuela se ha debido de gran medida a las malas políticas económicas y al conflicto político. Es importante tener en cuenta también que el Producto Interno Bruto de Venezuela se redujo aproximadamente en un 75% entre el 2014 y el 2021. Sin embargo, la economía creció un 8% en el 2022. El sistema económico de Venezuela se compone de varias partes que interactúan para determinar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora bien, algunas de las principales partes del sistema económico venezolano son el sector público, que como presencia del Estado quiere decir que el sector público en Venezuela juega un papel significativo en la economía, ya que el Estado controla empresas estratégicas como PDVSA, Corpuelet y CSN. Es decir, que también el gobierno regula los precios de algunos bienes y servicios. Con respecto a la regulación, el gobierno venezolano establece las normas y regulaciones que rigen la actividad económica en el país, incluyendo precios máximos para algunos productos y servicios y controles del cambio. También tenemos el financiamiento público. El sector público venezolano se financia principalmente a través de los ingresos petroleros, la emisión de deuda pública y los impuestos. También tenemos servicios públicos. El sector público también se encarga de brindar servicios públicos como educación, salud, infraestructura y seguridad, entre otros. Está la empresa de propiedad social, que quiere decir que Venezuela también cuenta con empresas de propiedad social que son empresas mixtas en las que el Estado y los trabajadores son accionistas. En resumen, el sector público en Venezuela es un actor económico importante que influye en la producción y distribución, consumo de bienes y servicios en el país a través de su presencia en empresas estratégicas y regulaciones económicas, servicios públicos y financiamiento público. También es importante tener en cuenta que el Producto Interno Bruto de Venezuela redujo un 75%, como lo acordamos anteriormente, pero la economía creció un 5% en el 2023 y en el 2024 creció un 8%. Ahora bien, hablemos del sector privado. El sector privado en Venezuela ha sido históricamente una parte importante de la economía del país. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado varios desafíos debido a la crisis económica y las políticas económicas del gobierno. Aquí hay algunas características importantes del sector privado en Venezuela. Las empresas privadas y los emprendedores operan en varios sectores de la economía venezolana, incluidos la manufactura, el comercio y los servicios. Sin embargo, la presencia del sector privado se ha visto afectada por las políticas económicas y la inestabilidad del país. Hay empresas de diferentes tamaños, que quiere decir que el sector privado en Venezuela incluye empresas de diferentes tamaños, desde microempresas y pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. También tenemos lo que es la diversificación sectorial. Las empresas privadas en Venezuela operan en diversos sectores económicos, incluyendo manufactura, comercio, servicios, agricultura, entre otros. Tenemos la propiedad nacional y extranjera. En el sector privado venezolano incluye empresas de propiedad nacional y extranjera. Sin embargo, en los últimos años, la inversión extranjera directa ha disminuido debido a la inestabilidad económica y política. Tenemos también la informalidad.
Una parte significativa del sector privado en Venezuela opera en la informalidad, lo que significa que no está registrada ni regulada por el gobierno. También son las dificultades económicas. Las empresas privadas en Venezuela han enfrentado dificultades debido a la escasez de divisas, la hiperinflación, la falta de acceso a créditos y la inseguridad jurídica. Ahora bien, en relación con el sector público, las empresas privadas en Venezuela han tenido una relación compleja con el sector público en particular, debido a las expropiaciones y las regulaciones económicas estrictas. En resumen, el sector privado en Venezuela ha sido históricamente importante para el desarrollo económico del país, pero ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años debido a la crisis económica y las políticas económicas del gobierno. Ahora tenemos el sistema bancario. En el Banco Central de Venezuela regula la política monetaria y la oferta del dinero en el país. El sistema bancario venezolano incluye bancos comerciales de desarrollo y de inversión. El sistema bancario en Venezuela ha experimentado cambios significativos en los últimos años, en particular debido a la crisis económica y las políticas económicas del gobierno. Aquí hay unas características claves del sistema bancario venezolano. Está la banca pública. La banca pública nacional domina el sistema bancario en Venezuela, cubriendo aproximadamente el 65% de la cuota del mercado en 2022. En el sistema financiero venezolano ha experimentado un crecimiento sustancial de los depósitos y el crédito bancario en los últimos años. La legislación, que quiere decir el sistema bancario, está regulado por la Ley de Instituciones del Sector Bancario y otras leyes de regulaciones nacionales. En el sistema bancario en Venezuela ha experimentado cambios significativos en los últimos años y también el Banco Central de Venezuela regula la política monetaria y la oferta del dinero en el país. Acá le armamos un marco teórico donde está el análisis, desarrollo y finalización. Muchas gracias. Muy buenos días. Tomando por el punto de partida de mi compañera Clara, ¿cuál es la diferencia entre el sistema económico y la estructura económica? En 2023, la diferencia entre el sistema económico y la estructura económica actual en Venezuela se resume de la siguiente manera. Nuestro sistema económico en Venezuela se caracteriza por tener un sistema económico de tipo mixto, con una fuerte presencia del sector público en la economía y una importante participación del sector privado. El gobierno venezolano implementó políticas socialistas en los últimos años, lo que ha llevado a un mayor control estatal sobre nuestra economía. En cuanto a la estructura económica actual de Venezuela se encuentra dominada por el sector petrolero. Esta representa la principal fuente de ingresos y divisas para el país. Otros sectores importantes de la economía venezolana son la industria manufacturera, el comercio y los servicios públicos. Sin embargo, es clave mencionar que la crisis económica y la hiperinflación han afectado significativamente a estos sectores, lo que ha llevado a una disminución de la actividad económica y del empleo en el país. En resumen, podemos decir que la diferencia entre el sistema económico y la estructura económica de Venezuela se refiere a la organización general de la economía y su composición en términos de sectores y actividades económicas. El sistema económico de Venezuela está influenciado por las políticas socialistas del gobierno, mientras que la estructura económica está dominada por el sector petrolero y afectada por la crisis económica y la hiperinflación. En cuanto a las comparaciones de los sistemas económicos, hicimos un estudio de qué país tenía el mejor sistema económico y una estructura económica, y en la posición entre el número 1 y el número 2 nos encontramos con el país panameño. Decidimos tomar este país como referencia para luego compararlo con nuestro país venezolano. En términos generales, los sistemas económicos de Panamá y Venezuela presentan diferencias notables. Permítanme explicarles esto. Aunque ambos países se enfrentan a desafíos económicos, la situación y las estrategias han sido distintas en cada caso. Panamá. El sistema económico de Panamá se caracteriza por su estabilidad con una fuerte presencia del sector de servicios. Podemos tomar en cuenta que el Canal de Panamá juega un papel clave en la economía del país, ya que este genera ingresos y promueve el comercio internacional. El gobierno ha promovido una serie de políticas económicas liberales, incluida la privatización de empresas estatales y la reducción de aranceles y barreras comerciales. Panamá ha logrado atraer inversiones extranjeras y directas y ha sido un destino popular para la inversión en bienes raíces, turismo y banca offshore.
Ahora decidimos comparar Venezuela. La economía de Venezuela se ha caracterizado por una fuerte dependencia del petróleo, lo que ha llevado a fluctuaciones en el crecimiento económico en función de los gobiernos de petróleo. El gobierno ha implementado políticas intervencionistas y socialistas, incluyendo la nacionalización de empresas, controles de precios y expropiaciones. Venezuela ha experimentado altos niveles de inflación, escasez de bienes básicos y una disminución de la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno ha intentado diversificar la economía y promover el crecimiento en otros sectores, pero estos esfuerzos se han visto barreras por las dificultades económicas. En resumen, Panamá ha adoptado un enfoque más liberal y centrado en el mercado en su sistema económico. Ahora, Venezuela ha seguido un enfoque más intervencionista y socialista. Estas diferencias han influido en las experiencias económicas de ambos países y los desafíos que enfrentan en la actualidad. Ahora vamos a tomar unas características acerca de esto. A continuación les presento algunas de las características más destacadas de los sistemas económicos de Panamá y Venezuela. En la orientación hacia el libre mercado, Panamá tiene una economía orientada al libre comercio, lo que significa que el sector privado juega un papel importante en la generación de riqueza y la asignación de los recursos. En cuanto a su diversificación económica, además del sector de servicios, el país se ha esforzado por diversificar su economía con énfasis en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo. También tiene una estabilidad macroeconómica. Panamá ha logrado mantener una relativa estabilidad macroeconómica en los últimos años, con una fuerte tasa de inflación moderada y un crecimiento económico constante. Ahora, las características acerca de Venezuela son las siguientes. Venezuela se vive de dependencia del petróleo. La economía de Venezuela se ha caracterizado por su alta dependencia del petróleo, lo que ha dejado vulnerable a las fluctuaciones en los precios del mercado mundial. También existe una intervención estatal. El gobierno ha implementado políticas económicas intervencionistas como controles de precios y nacionalización de empresas, lo que ha afectado a la iniciativa privada. Y tiene una estabilidad macroeconómica. Venezuela ha experimentado altos niveles de inflación, escasez de bienes básicos y una disminución de la inversión extranjera directa, lo que ha llevado a una situación de inestabilidad macroeconómica. En resumen, podemos decir que Panamá se destaca por su orientación hacia el libre mercado y la diversificación económica y la estabilidad macroeconómica, mientras que Venezuela presenta una dependencia del petróleo, intervención estatal y una inestabilidad macroeconómica. Estas características pueden influir muchísimo en la evolución y las perspectivas económicas de ambos países. Ahora hacemos un análisis más a fondo de estas características, podemos destacar las siguientes consideraciones. Panamá ha establecido varios acuerdos de libre comercio con países y bloques económicos como Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ha fortalecido su integración en la economía global. En cuanto a su sector financiero, el sector bancario y financiero panameño es uno de los más desarrollados de la región, con una importante presencia de bancos internacionales y la actividad de banca offshore. En cuanto a infraestructura, el Canal de Panamá, además de ser una importante fuente de ingresos, también genera diversidad de empleos y apoya la actividad logística y transporte en el país. Venezuela tiene una intervención estatal en el mercado de divisas. El gobierno ha mantenido un control estricto sobre las divisas y lo que ha generado distorsiones en la economía y ha complicado las transacciones internacionales, salarios mínimos y desempleo. Las políticas de aumento de salarios mínimos han tenido como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, pero también han afectado la competitividad de las empresas y han contribuido al desempleo. También una de las importantes características es la inseguridad jurídica y los problemas institucionales. La falta de seguridad jurídica y la inestabilidad política han erosionado la confianza de los inversionistas y empresarios, lo que ha obstaculizado el desarrollo económico. Pero en conclusión, Panamá ha apostado por una mayor integración de la economía global y un desarrollo sostenible del sector financiero y infraestructura, mientras que Venezuela ha enfrentado desafíos en el ámbito de las divisas, los salarios mínimos y la inseguridad jurídica y política. Ahora me gustaría dejar dos preguntas importantes, las cuales son las siguientes. ¿Qué impacto tendrá la evolución del Canal de Panamá en la economía del país en el futuro y cómo podría Venezuela reducir su dependencia del petróleo y diversificar su economía de manera efectiva? Ahora, en cuanto a todo lo estudiado y el análisis a profundidad, la evolución del Canal de Panamá tendrá un impacto significativo en la economía del país en el futuro. Estos términos son beneficios como desafíos potenciales.
En cuanto a sus beneficios económicos, tiene ingresos fiscales. El Canal de Panamá representa una importante fuente de ingresos para el gobierno. Y en cuanto a sus desafíos potenciales, la sequía y la crisis hídrica y la escasez de agua pueden afectar la operación del Canal de Panamá, lo que podría reducir la cantidad de buques que pueden atravesarlo y en consecuencia disminuir los ingresos del país. Ahora, respondiendo a la pregunta de cómo podría Venezuela reducir su dependencia del petróleo y diversificar su economía de manera efectiva, Venezuela puede reducir su dependencia del petróleo de manera efectiva mediante las siguientes estrategias y acciones. Hemos estudiado inversiones en otros sectores. Venezuela debería fomentar la inversión en otros sectores no petroleros como la agricultura, la industria, la manufacturera, el turismo y las energías no renovables, para reducir la dependencia del petróleo y generar nuevas fuentes de ingresos, además de que podríamos optar por mejorías en nuestro sistema económico. En cuanto a educación y formación, la inversión en la educación y formación profesional puede desarrollar una fuerza laboral calificada y flexible. Esta es capaz de adaptarse a los cambios de la economía y apoyar la diversificación. Políticas económicas favorables. Políticas económicas favorables. Venezuela debe implementar políticas económicas que promuevan la competitividad, la innovación y el emprendimiento como incentivos fiscales, reducción de la burocracia y mejora del acceso al crédito. También la mejora de la gobernabilidad y estabilidad política. El establecimiento de un marco institucional sólido y la garantía de la seguridad jurídica y la estabilidad política son fundamentales para atraer inversiones y promover el crecimiento económico. Es importante señalar que estas estrategias deben ir acompañadas de una planificación y coordinación efectiva entre el sector público y privado, así como una fuerte participación de la sociedad civil para asegurar el éxito a largo plazo de la diversificación económica en Venezuela. Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan ambos países en el ámbito económico y abren la puerta a posibles soluciones y estrategias para un desarrollo sostenible a largo plazo. Gracias.